Muy bien, Egunon Danori. Bueno, estamos en familia, o sea que interrumpirme en cualquier momento y preguntar todo lo que queráis. Realmente vamos a ver un pequeño resumen, una introducción a cuál es la situación en cuanto a ciberseguridad a día de hoy y sobre todo cuáles son las nuevas tendencias o las nuevas preocupaciones en torno a estas tecnologías y a los riesgos a los que nos enfrentamos. Sobre todo vamos a ver cómo en muy pocos años todo el panorama relativo a la ciberseguridad ha cambiado y está cambiando muchísimo. Y encima nos vienen en breve pues cambios legislativos, como es el nuevo reglamento de protección de datos personales que ya empieza a aplicarse. Hay gente que dice que entra en vigor en mayo de 2018, es falso, entró en vigor en mayo de 2016, lo que pasa es que a partir de mayo de 2018, en mes y pico, empieza a ser de obligado cumplimiento y por tanto a partir de ahí hay sanciones. Todo eso va a obligar también a las empresas pues a hacer cambios importantes a la hora de gestionar todos estos temas relacionados con la ciberseguridad. Bien, si echamos un poco la vista atrás y vemos cómo ha evolucionado todo lo que antes se llamaba seguridad informática, pues quizá muchos de vosotros el primer contacto que tuvisteis con un virus, con un malware informático, fue hacia el año 88, le llamábamos el virus de la pelotita o del ping-pong. Era un puntito que en la pantalla de MS2 iba rebotando en las paredes de la pantalla. Esto no dejaba de ser pues un incordio, una gamberrada, pero no tenía mayor trascendencia. Ahora bien, en aquel mismo año ocurrió otra cosa que pasó desapercibida, poca gente se enteró, pero que supuso un cambio fundamental a la hora de abordar todo el tema de la seguridad, tanto en el ámbito de la informática, del software, como de las comunicaciones. Y fue el gusano de Morris. Este chavalín en la época desarrolló un pequeño programa informático, un programa muy pequeño, muy sencillo, y lo único que hacía era saltar de un ordenador a otro y replicarse, multiplicarse. Y esto lo soltó en lo que era Internet en aquella época. En el año 88, Internet no tenía nada que ver con lo que tenemos a día de hoy. No existían páginas web, principalmente lo que se utilizaba era el correo electrónico y el FTP. Las líneas de comunicaciones, la velocidad se midía en bits por segundo, eso de los megabits quedaba muy lejos, y Internet existía principalmente en Estados Unidos y conectaba centros de investigación que trabajaban para el ejército y bases militares. Bueno, pues lo que ocurrió a las pocas horas es que esa red Internet empezó a colapsarse, caían líneas de comunicaciones, se saturaban servidores, etcétera, ante el pánico de los militares. Los militares decían, ¿cómo es posible que una red de comunicaciones que hemos diseñado pensando en la seguridad se venga abajo por un pequeño programa que ha desarrollado alguien? ¿Cuál era el error en aquel momento? Que la seguridad en la que pensaban los militares en aquella época era una seguridad física. Ellos la única amenaza que tenían en cuenta era la posibilidad de un ataque con bombas. Si se cortaban determinadas líneas de comunicaciones, ellos habían desarrollado o diseñado una red que era redundante y era capaz de encaminar el tráfico a través de otras líneas que estuviesen funcionando. Bien, eso para un ataque físico servía y funcionaba, pero para un ataque informático en el que se colapsaron en muy poco tiempo todas las líneas, pues obviamente no tuvo ninguna solución. Bueno, pues a partir de ese momento ya todos los desarrollos que se hicieron, tanto en el ámbito de la informática como el de las comunicaciones, tenían en consideración una nueva amenaza, un nuevo riesgo, la posibilidad de que alguien malintencionado desarrollase un software con la intención de causar un perjuicio. Bien, sin embargo, a partir del año 88 todos hemos vivido lo que ha ido ocurriendo en el ámbito de la seguridad, los distintos malware que han ido surgiendo, desde el ping-pong, el I love you, el Slamen, el Conficker, etcétera, etcétera. Todos estos malwares han ido evolucionando, cada vez se han sofisticado más, han ido cambiando los vectores de difusión. Al principio eran los disquetes, luego eran los pendrives, luego ya vino a ser el correo electrónico, hoy principalmente son las páginas web,
Bueno, todo eso, digamos, tecnológicamente ha ido evolucionando, pero hay algo que ha cambiado sustancialmente a partir del año 2010 aproximadamente, y es que hasta el año 2010, ¿cuál era el objetivo de la gente que desarrollaba un malware como por ejemplo el del I Love You, o el Slammer, o el Michelangelo? ¿Qué pretendían esas personas? Lo único que pretendían era notoriedad, salir en las noticias del día siguiente, o ver su nombre o su fotografía en los periódicos, o el nombre del malware que ellos habían diseñado. Y con eso ya eran felices, y seguían desarrollando otras aplicaciones. Pero lo único que pretendían es esa máxima difusión a nivel mundial y que alguien hable de ellos. Sin embargo, a partir del año 2010, la cosa ha cambiado de forma radical. La mayoría de los ataques que se están realizando a día de hoy tienen principalmente, en un 95% de las ocasiones, una finalidad o un objetivo económico. Por lo tanto, se ha creado toda una industria de lo que denominan el cibercrimen, y todos estos, digamos, ataques se han profesionalizado y se han sofisticado de una forma brutal a día de hoy. Con lo cual, el controlarlos o el hacer frente a ellos, pues requiere un esfuerzo mayor. ¿Y cuál es el mayor peligro que existe a día de hoy? El mayor peligro es que muchos de estos ataques son ataques dirigidos a un objetivo único. ¿Y qué ocurre con los sistemas de protección que tenemos a día de hoy? Que la mayoría están preparados para protegernos de amenazas o de ataques conocidos. Con lo cual, si alguien me va a atacar con algo que ya se conoce, mi sistema de protección lo va a detectar y lo va a parar. Sin embargo, si yo desarrollo un malware específico para atacarle a Aitor, por ejemplo, y nadie lo ha utilizado nunca, es algo totalmente nuevo, muy probablemente tendré éxito y entraré hasta la cocina. Una vez que se ha identificado ese ataque, los sistemas de protección que tienen y las empresas que trabajan temas de seguridad lo van a detectar, analizar, y en eso sí han mejorado mucho. En cuestión de minutos o de muy pocas horas, a nivel mundial ya se conocerá esa nueva amenaza y todo el mundo estará protegido. Pero si mi objetivo era únicamente atacarle a Aitor, mi objetivo ha sido cumplido, ¿vale? Entonces este es el gran problema, y para que veáis un símil gráfico de cuál es la situación, imaginaros que vosotros tenéis que proteger la red de vuestra empresa y llega esto. ¿Qué haríais? Tenéis que decidir si esto pasa o no pasa. ¿Qué es lo primero que haríais para saber si es bueno o es malo o puede ser perjudicial para el funcionamiento de vuestra empresa? El primer paso probablemente sería analizarlo. Lo desmontamos y vemos si realmente puede suponer un peligro. Vale, pues lo hemos desmontado, lo hemos analizado. ¿Creéis que esto puede ser perjudicial? ¿Lo dejamos pasar o no? La decisión la tenemos que tomar en milisegundos, porque hay alguien esperando este paquete que está entrando por la red. Luego tenemos un margen para tomar la decisión muy reducido. En función de cómo estemos configurados, seremos más permisivos o menos permisivos y lo dejaremos pasar o lo rechazaremos ante la duda. Pero si lo dejamos pasar y entra, esto luego alguien lo puede montar y se convierte en este caso en una pistola del calibre 45. Bien, esto es un símil físico, pero esto está ocurriendo a día de hoy. Hay malware sofisticado que entra en trocitos totalmente, digamos, inocuos a la vista de cualquier análisis. Pero una vez que están dentro, hay otro elemento que se encarga de juntarlos y de hacer explotar la bomba, digamos. Entonces, el problema es que, como pone aquí, si no sabemos qué estamos buscando, es muy difícil identificarlo. Y hace un par de años hubo un caso muy conocido de un malware que afectaba a sistemas de control industrial, y era un malware que atacó a distintos sistemas. Y conoceréis, hay una página web que se denomina Virus Total, que está muy bien, yo os la recomiendo, es gratuita. Vosotros cualquier fichero, ya sea un ejecutable, un PDF, una imagen, lo que sea, que tenéis sospechas de que puede contener algún malware, lo subís ahí y lo escanea, lo pasa
por más de 50 sistemas de anti-malware distintos. Los principales del mercado están ahí. Y me hace un diagnóstico rápido y me dice si alguno de los distintos fabricantes de malware son capaces de reconocerlo. Pues fijaros, este malware en aquella época había sospechas, pero se pasaba por Virus Total, y Virus Total decía que no había ningún peligro, no reconocía nada. Y sin embargo, tenía un malware y que podía causar grandes estragos. Entonces, costó o llevó mucho tiempo el identificarlo, pero obviamente se identificó una vez que ya había realizado su primer ataque. Si vamos al mundo de la industria, de los sistemas de control industrial, quizá el primer ataque que se conoce, el más famoso y del que habréis oído hablar, es el de Stuxnet, en el año 2010. Este fue un malware diseñado para atacar a unos sistemas de control de Siemens muy concretos. Y el malware funcionaba de la siguiente forma. Este malware lo que hacía era, saltaba de una máquina a otra, se reproducía, y cuando llegaba a una máquina lo que miraba eran las conexiones que tenía en torno a ella. Y se detectaba un sistema de control de Siemens en concreto, y además estaba en Irán, decía, bueno, pues aquí me tengo que quedar y aquí es donde tengo que ejecutarme y hacer las tareas que me han encomendado. Entonces, cuando llegó el día D y la hora H, este malware se puso en acción en determinadas centrales nucleares iraníes. Y casualidad de la vida, ese sistema de control de Siemens en las centrales nucleares suele controlar unas centrifugadoras que hay para el proceso de enriquecimiento del uranio. Entonces tomó el control de las centrifugadoras, las aceleraba, las paraba, y los datos, los parámetros que iba entregando al sistema de control obviamente eran falsos, y las primeras alarmas surgieron por sistemas de control que no habían sido afectados y que obviamente empezaron a detectar que algo mal estaba ocurriendo en ese entorno. No hay muchos, por dónde se produjo el ataque, obviamente no hay mucha información pública, pero la gente que ha estudiado este tema dice que el programa nuclear iraní se retrasó varios años a consecuencia de este ataque. Tampoco hace falta investigar mucho para suponer quién estaba detrás del desarrollo de este malware. Y de hecho, los que han analizado el malware a posteriori encontraron muestras de este malware en todos los continentes, en miles y miles de ordenadores por todo el planeta. Entonces, fijaros, hubo una difusión masiva del malware, no era detectado en ningún sitio hasta que obviamente entró en acción en determinadas ubicaciones, y a partir de ahí obviamente ha sido identificado y eliminado de todos los sitios donde entró. Claro, esto puso en entredicho la seguridad de determinados sistemas de control, y la vulnerabilidad que atacaba este malware era simplemente una contraseña de administración que viene de fábrica y que por supuesto nadie cambia, se queda la del fabricante. Claro, cuando se empezaron a conocer detalles de Stuxnet, la gente se llevaba las manos a la cabeza, decía, pues yo en mi empresa tengo este sistema de control de Siemens, tendré que hacer algo, habrá que cambiar la contraseña del administrador. Bueno, Siemens en aquella época tuvo que sacar una nota de prensa, dijeron, bueno, sabemos que hay un problema, estamos trabajando en ello para solucionarlo, pero por favor que nadie cambie esa contraseña de administración porque hay sistemas que podrían dejar de funcionar. Eso era Siemens en el año 2010. En 8 años las cosas han cambiado muchísimo. Ahora Siemens, por ejemplo, está invirtiendo mucho dinero en todo el ámbito de la ciberseguridad, y de hecho es uno de los líderes en este tipo de tecnologías a día de hoy. Pero hace 8 años la situación era totalmente distinta. Otro ataque que se produjo hace algún tiempo, este fue distinto, este fue un ataque a Saudi Aramco. En él se vieron involucrados varios cientos de miles, cerca de 30.000 estaciones de trabajo de esta empresa, es la principal petrolera del mundo. ¿Qué hacía el malware? Entraba en esas estaciones de trabajo y lo que buscaba era credenciales de acceso a sistemas de control industrial, las direcciones IP, el nombre de usuario, las contraseñas, y cuando conseguía esa información, ¿qué hacía con la información? Pues simplemente cogía y la hacía pública en Internet, en una web. ¿Consecuencias del ataque? Bueno, pues a Saudi Aramco le costó casi 3 semanas volver a la normalidad.
tuvieron que echar abajo líneas de comunicaciones, reconfigurar sistemas de control industrial, hasta que estuvieron seguros de que la información que se estaba haciendo pública en Internet no podía poner en peligro sus instalaciones por parte de un tercero que la aprovechase. O sea que ya veis que en este caso el ataque no era directo hacia sus instalaciones, simplemente se hacía pública una información que obviamente era muy sensible. En 2014 fue un ataque a una acería alemana. Aquí se utilizó otra técnica, que es la que se denomina ingeniería social. En este caso, la ingeniería social se dice que es el hacking de los pobres. No hace falta contratar a un informático para que me desarrolle un software, sino que simplemente mediante llamadas telefónicas, mediante mensajes de correo electrónico, se trata de convencer, en este caso a trabajadores de la empresa, para que nos faciliten información sensible, que luego se pueda utilizar en un ataque. El típico mensaje de correo electrónico que nos dice: soy el administrador de tu red, hemos detectado que hay problemas con tu correo electrónico, por favor introduce tu contraseña en este enlace para que hagamos unas comprobaciones. Eso se lo mandamos a 5 o 10 personas y obviamente nadie me lo va a contestar, pero se lo mandamos a 100 o 200 personas y hay gente que te va a dar la contraseña, te va a dar la partida de nacimiento y te va a dar cualquier cosa que le pidas. Nosotros en la universidad hemos recibido hace unos años algún ataque de esos y es impresionante, siempre hay alguien que da todo lo que le pidan rápidamente. Bueno, les llevó varios meses, pero consiguieron las claves de acceso a un alto horno, un sistema de control de un alto horno, y una vez que tuvieron esa información accedieron, lo pararon y causaron daños físicos en la instalación. Esto fue enero de 2016 y en diciembre, al año siguiente, dos ataques muy similares a subestaciones eléctricas ucranianas. Aquí tampoco hace falta investigar para saber quién estaba detrás, pero eran ataques muy sencillos que al final lo que obtuvieron es dejar sin suministro eléctrico durante horas a varios núcleos urbanos, y con el agravante de que, vale, en enero de 2016 se produjo un ataque, pero luego se repitió prácticamente un ataque similar en otro lugar. Ha habido incidentes también en centrales nucleares, lo que pasa es que aquí no se difunde mucha información de momento, lo cual también es preocupante. Y todos recordáis el año pasado lo que ocurrió con el WannaCry, todo aquel ataque de ransomware que empezó en Telefónica y rápidamente se difundió a muchas empresas. Realmente no era algo extremadamente nuevo, es decir, ataques de ransomware llevamos mucho tiempo recibiendo y realmente es un gran negocio. Quizá la peculiaridad del WannaCry es que, bueno, empezó por una gran empresa como es Telefónica y que se propagó por sus características rápidamente a otras, haciendo, bueno, cundir el pánico rápidamente, y luego los medios de comunicación ayudaron mucho a que cundiese ese pánico. Realmente las consecuencias del WannaCry no fueron tan catastróficas como leyendo determinadas noticias parecía. Pero bueno, lo que sí permitió es sensibilizar a muchas empresas, y lo que también se vio es que simplemente por el miedo a un nuevo ataque se podía conseguir el parar determinadas instalaciones. Este es el caso de una planta de Renault en Francia. El ataque empezó el viernes, si os acordáis. El lunes esta planta y otras muchas cerraron. No habían sufrido ningún ataque, pero simplemente por precaución decidieron parar la producción hasta estar seguros de que habían parcheado todo, habían actualizado todos los sistemas y no eran vulnerables hacia ese ataque. Luego, indirectamente, sin sufrir el ataque, esto ocasionó una parada de la producción, una parada del servicio en muchas empresas durante aquel fin de semana. Y todo esto nos lleva a que realmente hoy en día ya los ordenadores no son el principal problema en el ámbito de la seguridad informática. Quizá el ámbito de la informática tradicional, de los ordenadores, de los servidores, es lo que más controlado tenemos. Tenemos ya herramientas y tenemos soluciones que nos permiten alcanzar unos niveles de seguridad bastante altos. El problema ahora viene por
todo lo que en estos momentos se denomina el Internet de las cosas, que son millones y millones de dispositivos, algunos de ellos muy pequeños, puede ser desde un proyector, desde un detector de humos, desde un termostato, desde un interruptor. Hoy en día hay bombillas que podemos comprar en el MediaMarkt, ponemos en casa y se controlan mediante la wifi, la intensidad, el color, lo que queramos. Prácticamente cualquier dispositivo, por pequeño que sea, hoy en día lleva un pequeño sistema embebido, que no es otra cosa que un pequeño ordenador con software y con capacidad de comunicarse. ¿Esto a qué nos ha llevado? A que en 2014 ocurriese esto, que ya estaba previsto que ocurriese años antes, y parecía que nos pilló por sorpresa. Incluso hubo gente que creyó que esto era una noticia del Día de los Inocentes, y no era el Día de los Inocentes. Televisores y un frigorífico implicados en un ciberataque. ¿Qué había ocurrido? Pues algo que era muy habitual hasta el momento en entornos de informática tradicional, en ordenadores, que son los botnets. Los botnets es todo un negocio. Hay gente que profesionalmente se dedica a introducir troyanos en ordenadores ajenos, el ordenador de nuestra casa, el ordenador de nuestra empresa, etcétera. Cuando esta persona consigue juntar 1.000, 5.000, incluso 10.000 ordenadores en los que ha introducido ese troyano, dice que tiene un botnet, una red de máquinas zombies a su servicio. Obviamente ese troyano está diseñado para pasar desapercibido. El ordenador al que hemos atacado probablemente tendrá un antivirus, tendrá todo lo que queramos, pero obviamente eso se ha metido de forma que pase totalmente desapercibido y que nadie sepa que hay algo extraño dentro. Bueno, pues cuando tiene ya montada esa red con varios miles de máquinas, lo que hace es alquilarla en Internet. Encontraréis anuncios en Internet de gente que dice, bueno, pues alquilo un botnet con 5.000 máquinas, pues por no sé cuántos dólares las 24 horas. Es un servicio cloud, más, si viste la charla anterior, pues al final aquí todo se vuelve servicio cloud. Bueno, pues realmente la persona que quiere hacer algo ilícito, algo ilegal, contrata los servicios de ese botnet y lo que recibe es un panel de control a través del cual puede lanzar órdenes a esos 5.000 equipos que están en ese botnet. Y lo puede utilizar para lo que quiera. Puede ser, como en este caso, un envío masivo de spam, que obviamente si empezamos a mandar spam desde un único ordenador, enseguida nos detectan y nos lo cortan, pero si empezamos a mandar miles de correos desde 5.000 equipos distintos, cortar todos ellos es realmente difícil. O a veces se utiliza para ataques de denegación de servicio. Un ataque de denegación de servicio a día de hoy consiste en simplemente bombardear de tráfico a la víctima. Claro, si yo desde mi ordenador empiezo a mandar tráfico al servidor de Google, ni se entera. Ahora, si junto 5.000 o 10.000 máquinas y al mismo tiempo empezamos a bombardear, igual empieza a sentirlo. Bueno, pues esto, que hasta el año 2014 casi siempre estaba integrado por ordenadores, en 2014 empezó a haber en alguno de esos botnets, además de ordenadores, algunos electrodomésticos. Y ese es el único cambio que hubo. Pero al final estos electrodomésticos de última generación lo que tienen es un pequeño ordenador dentro que puede ser comprometido y que puede llevar, por lo tanto, un troyano. Y eso a partir de ahí obviamente ha ido creciendo. Luego ha habido otros casos, este caso también fue exagerado en su día, la noticia decía peligrosos hackers rusos comprometen la seguridad de cientos de cámaras de vigilancia de bebés. Era exagerada la noticia porque eran rusos, pero no eran peligrosos hackers, sino simplemente había sido un grupo de gente que para llamar la atención sobre lo expuestos que estamos, había recopilado una lista de direcciones en Internet donde había cámaras de vigilancia que estaban sin ningún tipo de control de acceso, sin ningún tipo de protección. Y eso en su día fue todo un escándalo. Bien, a partir de ahí, fijaros, 2014, primera vez que sistemas del Internet de las cosas, en este caso electrodomésticos, se veían involucrados en un ciberataque. Pero muy poco tiempo después, es decir, apenas 2 años después, en octubre de 2016, os acordaréis, era un viernes también, hubo el mayor ataque de denegación de servicio que se conocía hasta aquel momento
en la historia de Internet. Hubo alguien que lanzó un ataque de negación de servicio a uno de los principales proveedores americanos de Internet, de DNS. Y clientes de ese proveedor eran empresas como Twitter, Netflix, Facebook y algunos otros. ¿Consecuencias de ese ataque? Pues al atacar al proveedor que controlaba la resolución de DNS de esas empresas, todos esos proveedores se quedaron sin dar servicio durante bastantes horas. ¿Por qué fue posible este ataque? Obviamente diréis, un proveedor de estos, uno de los principales que hay en Internet, cuyos clientes son grandes empresas, ¿no está protegido frente a un ataque de negación de servicio? Pues sí, estaban muy preparados y de hecho día sí y día también reciben intentos de ataque de negación de servicio. Luego, preparados, estaban muy preparados. Lo que ocurre es que este fue, por su magnitud, un ataque nunca visto. Estamos hablando, se detectaron picos de tráfico, en aquel momento creo que eran de más de 600 gigabits por segundo de tráfico sobre este proveedor. ¿Y cómo fue posible? Bueno, porque se utilizó un botnet que ya se sabía que estaba en preparación, que se llama Mirai, y este botnet, a diferencia de los botnets que existían hasta ese momento, que estaban integrados por 5.000, 10.000 ordenadores, este botnet, el botnet Mirai, está integrado solo y exclusivamente por dispositivos del Internet de las cosas, principalmente cámaras web, reproductores de vídeo, routers wifi, etcétera. Y la gran diferencia es que no son 5.000 o 10.000, eran más de 100.000 dispositivos en todo el mundo. Entonces, el que contrató los servicios de este botnet lanzó un ataque desde cientos de miles de dispositivos de forma conjunta, y por ese motivo pues era algo nunca visto y no pudo contener ese ataque. A partir de ahí este tema no está resuelto. ¿Por qué? Porque cuando los botnets estaban integrados por ordenadores que en la mayoría de los casos tienen un antivirus, en el momento en que actuaba el botnet, digamos que el botnet muchas veces se quemaba. ¿Por qué? Porque se estudiaba el tema, se analizaban los equipos comprometidos, se identificaba el troyano que se había colado, y una vez que el troyano estaba identificado, se actualizaban todos los sistemas anti-malware, y eso era ya detectado prácticamente en todo el mundo que utilice un anti-malware que esté actualizado. Por lo tanto, el tiempo de vida de esos botnets era relativamente corto. ¿Qué ocurre con los dispositivos del Internet de las cosas? No tienen antivirus. No solo no tienen antivirus, sino que el ataque a muchos de estos dispositivos era aprovechando una vulnerabilidad en el firmware. Muchos de los fabricantes de estas cámaras, por ejemplo, de vigilancia, no sacan actualizaciones de firmware. Son fabricantes chinos y dicen, yo ya he sacado, ya he vendido 1 millón de unidades en el mundo, a mí no me pidas que este software lo mantenga actualizado. Otros son empresas que ni siquiera existen ya. Por lo tanto, tenemos millones de dispositivos instalados y conectados en el mundo que no hay posibilidad de protegerlos a día de hoy. Por lo tanto, lo que ocurrió en 2016 con Mirai se está repitiendo y está volviendo a ocurrir. Ahora hay otro botnet, que es el IoT Reaper, que está superando completamente a Mirai en cuanto a magnitud. Mirai estaba enfocado a unos dispositivos muy concretos, 3-4 modelos en total había, y bueno, llegó a una cifra grande, pero es que IoT Reaper en estos momentos se ha detectado que está comprometiendo routers de D-Link, de Netgear, de Linksys, bueno, de los principales fabricantes, de los que, como os decía antes, hay millones y millones de unidades vendidas por todo el mundo. Luego IoT Reaper es un monstruo y un peligro en potencia que volverá a golpear. Y bueno, se están sucediendo más ataques. Si Mirai en 2016 nos parecía algo totalmente espectacular en cuanto a la magnitud, y os hablaba yo de cientos de gigabits por segundo de ataque masivo, este año, o el año pasado, ya hemos tenido
Bueno, estos son datos de marzo de 2018. Ya hemos tenido otro ataque de negación de servicio en el que se ha superado el terabit por segundo. Y estamos llegando a cifras que son realmente espectaculares. Otro ámbito de preocupación son las comunicaciones inalámbricas. Cada vez las utilizamos más y cada vez somos menos conscientes o más confiados de su peligro. Esto es una prueba que hizo hace un par de años una empresa de seguridad, Avast, en el aeropuerto de Barcelona, aprovechando el Mobile World Congress. ¿Qué hicieron? Pusieron en el aeropuerto de Barcelona una serie de puntos de acceso Wi-Fi falsos, que daban conexión a Internet, pero que lo que hacían era capturar el tráfico. Y tenían nombres tan sugerentes como Mobile World Congress o Bienvenidos al Mobile World Congress. Pero la gente que llegaba al aeropuerto de Barcelona, sobre todo los extranjeros, ¿qué hacemos? En aquella época había roaming todavía en Europa. ¿Qué hacemos cuando llegamos a un país extranjero y bajamos del avión? Buscar desesperadamente una red wifi. La gente, pues, lo primero que pillaba, y de hecho decían, ¿qué organización los del Mobile World Congress que desde el aeropuerto nos dan conexión wifi? Bueno, pues en 4 horas interceptaron más de 2000 dispositivos, tráfico con credenciales, etcétera. Ahora mi pregunta es, la gente que va al Mobile World Congress, ¿qué perfil tienen? ¿Es gente del sector de la máquina herramienta, especializados en arranque de viruta, taladrina? ¿O son perfiles tecnológicos, ingenieros en telecomunicaciones, en informática, etcétera? Bueno, pues ya veis que todo el mundo cae en esto. De hecho, muchos de los dispositivos que cayeron ese día eran dispositivos que no existían ese día, eran presentados al día siguiente en el Congreso por los fabricantes, los últimos modelos. O sea, que os podéis hacer una idea del tipo de usuario que llevaba ese dispositivo móvil en el bolsillo. Bueno, pues al final es un tema también sobre todo de formación y en el que, queramos o no, pues muchos terminamos cayendo. Bien, bueno, estos son otros ataques que se están produciendo, pero otro campo que preocupa en estos momentos mucho y relacionado con el Internet de las cosas es este de aquí. En estos momentos hay 2 tipos de dispositivos que son vulnerables, que ya se ha documentado y se han hecho pruebas. Son determinados modelos de marcapasos y de bombas de insulina. Esos modelos de última generación tienen una funcionalidad muy interesante, que es que permiten de forma inalámbrica al médico conectarse a ellos para leer datos de funcionamiento e incluso reconfigurarlos a distancia. Bien, pues han sido diseñados, han sido comercializados, pero no se ha tenido en cuenta lo más básico, es que la posibilidad de que alguien malintencionado intente acceder a ellos, y se ha demostrado que es relativamente sencillo. Lo único positivo es que para realizar el ataque hace falta estar a pocos metros de distancia de la persona que lleva ese dispositivo, pero sería posible tomar el control con las graves consecuencias que tendría, sobre todo en el caso del marcapasos. Bueno, pues yendo hacia nuestras empresas, con todo esto que hemos visto, tocando un poco tierra, ¿cuáles serían los riesgos potenciales que podemos tener? Bueno, el primer paso sería intentar identificar quién podría estar interesado en causarme un daño o en atacarme. No es lo mismo una gran empresa, una gran corporación, que un taller de 20 empleados que igual es desconocido o solo conocido a nivel local en su pueblo. Por lo tanto, los riesgos van a ser totalmente distintos y la forma de protegernos también cambiará. Pero de forma general podemos distinguir 4 tipos de atacantes. El primero de ellos es el hacker de toda la vida, un chaval joven con mucho tiempo libre, ese es el gran peligro, ellos tienen mucho tiempo, nosotros que estamos al otro lado no, y su objetivo no suele ser causar daño, sino simplemente superar barreras, superar retos, y lo que pasa es que a veces pues se les va la mano y la lían parda, pero no suelen tener ese objetivo de causar daño. Estos chavales crecen, llegan a tener una familia a la que tienen que alimentar y se tienen que ganar la vida de alguna forma. Y algunos se vuelven al reverso tenebroso de la fuerza
y se convierten en lo que se denomina cibercriminales, que ni visten así ni tienen estas pintas, es gente normal y corriente, con un perfil de conocimientos elevado en estas disciplinas. Y al final el método de trabajo es el siguiente: estos generalmente no realizan ningún ataque, generalmente estos son contratados para desarrollar algún software. Llega alguien y les dice: desarróllame un software que identifique estos sistemas de control de Siemens y que cuando lo identifique haga esto, esto y esto. Ellos desarrollan ese malware, ese software, lo vamos a llamar software, lo entregan y cobran por ello. Pero al final ellos no se ven involucrados normalmente en el ataque. Sería el equivalente a los fabricantes de armas, por ejemplo, en el mundo actual. Entonces, cada vez hay más demanda de este tipo de profesionales, tanto para el ámbito de defendernos como para el ámbito de atacar. Un tercer tipo de atacante sería este de aquí, se denominan los hacktivistas. A estos en principio no les mueve un objetivo económico, sino más bien sus ataques van condicionados por motivaciones, ya sea de reivindicación social, política, medioambiental, lo que queráis. ¿Cuál es su forma de funcionamiento? Bueno, cuando detectan que algo va en contra de sus principios, dicen: pues vamos a ir contra este y le vamos a atacar. Por ejemplo, alguien empieza a correr la voz y dice: la empresa no sé cuántos, con su actividad en Brasil, está destruyendo la selva amazónica. Y estos se juntan una tarde 3 o 4 y dicen: eso no puede ser, tenemos que hacer algo para salvar la selva amazónica. Y dicen: pues vamos a cascarle. Y empiezan a atacar a esa empresa por donde más fácil sea o por donde puedan. ¿Cuál es el gran problema de estos? El gran problema, a diferencia de los anteriores están en la categoría de crimen organizado. Y ese crimen organizado tiene una dimensión tremenda a día de hoy, hay grandes mafias, pero digamos que los cuerpos de seguridad de los distintos países los tienen más o menos identificados o controlados hasta cierto punto. Sin embargo, estos no están organizados, con lo cual suelen actuar e impactar de forma mucho más descontrolada, y el llegar a detenerlos o a pararles suele ser más complejo por esa falta de organización que tienen. Y luego tendríamos estos de aquí. ¿Sabéis qué edificio es este? Es el edificio de la NSA en Estados Unidos, la Agencia de Seguridad Americana. No se sabe qué presupuesto tiene porque está dentro de los fondos reservados del gobierno americano. Pero hay que se ha dedicado, el otro día alguien me decía: es un fabricante de coches. No, alguien se ha dedicado a contar las plazas de aparcamiento que tienen 18.000 plazas de aparcamiento. Y alguno compartirá coche para ir a trabajar. Se sabe lo que gastaron el año pasado en electricidad, $18.000, y no todos ellos para calefacción. Los principales matemáticos del planeta trabajan aquí, y los ordenadores más potentes del mundo los tienen ellos. Entonces, lo que tengan que hacer, lo harán. ¿Que tienen que pinchar el teléfono de la Merkel? Lo pinchan, es cuestión de unos días, y encontrarán la forma de hacerlo. Prácticamente no tienen límite en cuanto a las cosas que pueden llegar a hacer, porque sus recursos son, digamos, de otra dimensión que escapa a lo de cualquier empresa, incluso lo de cualquier gran corporación. Por lo tanto, si estáis preocupados por estos, tranquilos, no tenéis que hacer nada para protegeros de ellos, es en vano cualquier cosa que intentéis hacer, ¿vale? Entonces hemos visto estos 4 tipos de atacantes. Ahora bien, y ahora pensar en vuestras empresas, ¿realmente os preocupan estos 4? A unos igual sí, dependiendo del entorno. Pero si tocamos tierra, hay un 5.º tipo, que es el que más problemas nos causa, y es el usuario interno, el trabajador. No digo que lo haga de forma malintencionada, un ataque de forma malintencionada por parte de un trabajador son casos aislados, y porcentualmente son muy pocos, pero el número de incidentes de seguridad que vienen provocados por usuarios que por, digamos, hacer las cosas
a lo loco o por no ser conscientes de la trascendencia de determinados actos, llegan a provocar. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta y esto lo tenemos ya dentro de nuestra organización y hay que controlarlo de alguna forma o hay que formarlo. Bien, con todo esto, lo que tendremos que hacer ahora dentro de nuestras empresas es establecer una serie de mecanismos de protección frente a estos posibles ataques. Y tenemos que tener en cuenta dos conceptos básicos. El primero, que la seguridad total no existe. No podemos alcanzar el 100% de seguridad nunca. Hagamos lo que hagamos, pongamos lo que hagamos, nunca estaremos protegidos al 100%. Y eso no se nos puede olvidar, porque es un elemento importante a la hora de establecer los mecanismos de seguridad. Y el segundo aspecto a tener en cuenta es que en protección, en seguridad, nos podemos gastar todo el dinero que queramos o que tengamos. Puede ser un pozo sin fondo. Obviamente el Consejo de Dirección o la Dirección Financiera nos pondrá coto, límite, pero por poner podemos poner cualquier tipo de cosa. Entonces el reto frente a todo esto es llegar a un punto de equilibrio. Tenemos que evaluar muy bien los riesgos y poner los mecanismos de protección adecuados para minimizar esos riesgos. O dicho de otra forma, si yo tengo un activo valorado en 5.000 euros, por poner un ejemplo, no tiene sentido invertir 50.000 en medidas de protección. Sería mejor perderlo, económicamente hablando. Por lo tanto, tenemos que valorar siempre ese riesgo, ese impacto, esa pérdida que podríamos tener y en consonancia poner en marcha las medidas. Bueno, esto ya conocéis, las medidas de seguridad siempre van enfocadas a la confidencialidad, integridad, disponibilidad, pero otro error importante en las empresas es mantener una coherencia entre todos los mecanismos de seguridad que ponemos. Algo muy habitual es, he ido esta mañana a una charla de ciberseguridad, me han contado una serie de cosas y rápidamente he convencido a mi director para que pongamos algo para protegernos. Y vamos a invertir en el mejor sistema de seguridad perimetral que hay hoy en día en el mercado y tengo ya un presupuesto de 50.000 euros. Y pongo en marcha ese sistema de protección perimetral. Perfecto. Ahora, meses después, digo, si ahora necesito un sistema de control de accesos. Me he quedado ya sin presupuesto, pero me han comentado por ahí que hay un software gratuito en internet que va muy bien para esto, me lo voy a descargar, lo vamos a probar y yo creo que con esto vamos a resolver la papeleta. Y ponemos en marcha ese sistema de control de accesos. Obviamente, cuando alguien me vaya a atacar, ¿por dónde me va a atacar? ¿Por el super sistema de control perimetral que he puesto? ¿O por ese sistema de control de accesos que probablemente no es del todo seguro? Pues obviamente el atacante va a elegir el eslabón más débil. Por lo tanto, si no mantenemos esa coherencia, estamos muchas veces desperdiciando recursos, tirando el dinero, porque siempre aprovecharán el punto más débil. Ahora, yendo a esto, ¿cuál es el eslabón más débil en la seguridad de una empresa? Eso, lo hemos dicho antes, el usuario. Siempre, en todas las empresas, incluidas las de 2 trabajadores, el eslabón más débil es el usuario. Y sin embargo, cuando pensamos en ciberseguridad, siempre se nos va a la cabeza a soluciones tecnológicas, que obviamente son necesarias, son imprescindibles, pero si olvidamos al usuario, a formar a ese usuario, a mentalizarle, a sensibilizarle, a hacer que colabore con la seguridad, pues de esas medidas de seguridad en las que estamos invirtiendo, de poco van a servir. Y esta campaña publicitaria me gusta mucho porque viene a representar cuál es la situación hoy en día. Sí, los que estáis de responsables de informática, sabréis cuál es la situación frente al resto de los usuarios. ¿Cuál es la percepción que tienen los usuarios de la empresa respecto a las medidas de seguridad que vamos implantando? Eso. Exactamente. Esto me lo han puesto para fastidiarme en el trabajo. Esto es un incordio y lo único que quieren es que yo no haga bien mi trabajo o incordiarme o ponerme barreras. Esa es la mentalidad habitual de la mayoría de los usuarios en nuestra empresa.
Sin embargo, tenemos que llegar a lo que ocurre hoy en día en el mundo del automóvil. Nosotros, cuando vamos a coger nuestro coche, nos ponemos el cinturón de seguridad lo primero que hacemos. Y seguro que lo hacéis no por la multa, sino porque somos conscientes de que aunque me estorba, me limita los movimientos, en el caso de accidente, me puede salvar la vida. O si salgo a la cuneta, me pongo el chaleco, aunque no me favorezca o aunque no vaya a juego con mi ropa. Esto que todo el mundo, casi todo el mundo lo tiene interiorizado en el mundo del automóvil, en el mundo de la informática todavía estamos muy lejos. Y tenemos que llegar a eso, a que el último usuario de nuestra empresa sea consciente de las cosas que están bien hechas, de las cosas que están mal hechas, de por qué tiene un sistema que le filtra el acceso que tiene a Internet, por qué tiene un antivirus que le salta cada 2×3 con avisos de no sé cuántos, y por qué esas medidas tienen que seguir ahí y no tiene que eliminarlas o intentar saltárselas. Yo recuerdo un caso de hace unos años, y esto es real, de un operario que trabajaba en un centro de mecanizado, tenía un ordenador y él no entendía por qué desde ese ordenador no se podía conectar a Internet y leer el marca en los momentos libres que tenía durante el día o que no tenía nada que hacer. Y como obviamente eso lo habían hecho para fastidiarle, pues una noche, en el turno de noche que tenía tiempo libre, pues empezó a hacer pruebas, cogió el latiguillo de red y empezó a probar distintas tomas que tenía a su alcance, hasta que milagrosamente encontró una toma en la que tenía acceso a Internet. Se puso a leer el marca y todo lo que quiso. Consecuencias: en solo una noche ese ordenador quedó infectado por un malware y luego tuvo consecuencias serias, bueno, frente a la máquina herramienta que estaba controlando. Claro, ese operario no hizo eso pensando en causar daño a la máquina, sino simplemente él quería resolver un problema que tenía, que él no tenía acceso a Internet. Entonces, si hubiese sido mentalizado y supiese las graves consecuencias que podían tener ese acto, probablemente no lo hubiese hecho, no lo hubiese intentado. Por lo tanto, muchas veces muchos problemas simplemente se van a solucionar con una adecuada sensibilización. Bien, entonces, ¿qué es vulnerable en estos momentos? Los ordenadores es lo que menos nos preocupa a día de hoy, y lo que nos viene ahora es todo esto. Los electrodomésticos, ya hemos dicho, el ámbito doméstico de la domótica y demás preocupa, porque cada vez tenemos más elementos conectados en nuestras casas. ¿Qué os voy a decir del Smart TV? ¿Cuándo es la última vez que habéis actualizado el antivirus de vuestro Smart TV, del salón? ¿Tenéis el Smart TV sin antivirus? No hay antivirus para el Smart TV. Pero fijaros, yo tengo compañeros de trabajo que le suelen poner una pegatina a la cámara del portátil, que me llevo las manos a la cabeza y digo, ¿esta gente qué hará delante del portátil para poner la pegatina? Pero bueno, ya cada cual. Muchos Smart TVs incluyen ya una pequeña cámara en el borde de la pantalla, que no llegamos a utilizarla, para tonterías como pues manejar el control remoto simplemente con gestos, de manera que puedo subir el volumen o pasar de canal haciendo gestos delante de la pantalla. Pero obviamente ese Smart TV lo tenemos conectado a Internet. Ese Smart TV es en realidad un pequeño ordenador con pantalla y con cámara. El hecho de que alguien pueda meter ahí un malware, pues no es imposible. De hecho está demostrado que en determinados modelos se puede hacer. Y ese lo tenemos en el salón de casa. Entonces, bueno, si tenéis con cámara, ponerle pegatina. El ámbito de la automoción preocupa y mucho. Hasta ahora solo los vehículos de gama muy alta eran los que estaban conectados a Internet y los que eran vulnerables a un ataque. Si buscáis en YouTube tenéis vídeos que lo demuestran. El año pasado, bueno, ya hace 2 años, se hicieron pruebas con un modelo de Jeep en el que el atacante tomaba control remotamente desde su portátil del vehículo y podía hacer de todo, desde activar los limpiaparabrisas, cambiar la radio y parar el motor, todo desde casa con un ordenador.
Eso, que era de la gama alta, está llegando ya a la gama media, a la gama normal que tenemos todos nosotros, ¿eh? De hecho, cualquier vehículo hoy en día, toda la cantidad de software que hay es muy, muy grande y por lo tanto son vulnerables a los ataques. Los fabricantes, algunos de ellos, por ejemplo el caso de Mercedes, está trabajando ya en un cortafuegos para el propio vehículo, porque se ve la posibilidad de ese tipo de ataques. Y luego el entorno industrial. Antes os he puesto el ejemplo del centro de mecanizado. ¿Cuál es el problema que hay con todo esto de la industria 4.0? Hasta ahora, lo que teníamos en la planta de producción era un entorno totalmente aislado. Teníamos un ordenador conectado a un torno, a una fresadora, a una prensa, y eso estaba totalmente aislado del resto de la empresa. Ahora nos vienen con todas estas historias de la industria 4.0, y hay que poner sensores, hay que pasar datos al ERP o a un software que tengo en no sé qué servidor, al proveedor hay que darle acceso remoto desde internet para que nos haga mantenimiento de la máquina. Luego lo que hasta ahora era un entorno totalmente aislado, empezamos a conectarlo en red. Y aquí es donde surgen los problemas. Sistemas que no eran vulnerables porque nadie podía acceder a ellos, se vuelven extremadamente vulnerables. ¿Por qué? Porque a diferencia de los ordenadores que tenemos en la oficina, el ordenador de la oficina será un Windows 8, será un Windows 10, actualizado periódicamente, con su antivirus, etcétera. Cuando nos vamos a la planta de producción, ¿qué nos encontramos? Un Windows XP, un Windows NT, que funcionan de maravilla, pero primero, el fabricante que ha puesto su software en esa máquina nos prohíbe meter un antivirus, incluso hacer actualizaciones que por otra parte ya no son posibles, porque no nos garantiza de que su software siga funcionando. Entonces, esas máquinas no se tocan, están ahí, funcionan de maravilla y yo no puedo ni actualizarlas ni protegerlas desde su interior. Pero en el momento en que las he conectado en red, pasan a ser vulnerables a muchos ataques para los que mi ordenador de oficina ni se va a enterar porque está protegido, pero el de planta va a sufrir ese incidente. Bien, vamos a... ya se nos pasa el tiempo, voy a pasar, luego vais a tener toda la presentación, pero hay un montón de webs en las que nos muestran en tiempo real, si visitáis cualquiera de estas, los ataques que se están produciendo en este momento, y cada una de ellas solo muestra una pequeña parte de la realidad. Y luego, por otra parte, atacar es relativamente sencillo, porque exponemos mucha información. Fijaros, Google es una de las principales fuentes de información, y hay unas técnicas que se denominan Google Hacking, mediante las cuales nosotros podemos extraer información sensible que luego nos sirva para hacer un ataque. No voy a entrar aquí en detalles, pero esta es una búsqueda de Google Hacking típica para obtener contraseñas de acceso a un tipo de base de datos en concreto. Esta búsqueda lo que me va a permitir es ver contraseñas de acceso, ficheros de configuración con las contraseñas credenciales de acceso a bases de datos, y este sería el resultado típico. Fijaros lo que veo, bueno, este merece ser atacado porque la contraseña es un 234, obviamente, pero podemos tener SEITEC, HWHHHH, bueno, pues hay un poco de todo, pero esa información, la empresa obviamente no sabe que eso lo está exponiendo, pero Google en una de sus pasadas lo ha identificado, como todo lo que ve Google lo guarda en su base de datos, y yo luego sé cómo extraerlo, pues lo muestro. ¿Os acordáis el tema de las cámaras de vigilancia de bebés, que fue todo un escándalo? Eso se consigue mediante búsquedas de este tipo en Google, Según el modelo de cámara hay una serie de búsquedas que podemos hacer. Yo antes he estado haciendo algunas capturas para hacerlo más rápido, pues por ejemplo he encontrado fácilmente en Google, haciendo una búsqueda para un modelo de cámara, esta cámara que en tiempo real pues me está dando la imagen de un hangar. Incluso aquí podía elegir distintos puntos de vista de la cámara y había uno que ponía toilets y apuntaba a la entrada de los baños. Luego yo ahí puedo estar viendo lo que ocurre en esta empresa tranquilamente. Y fijaros, estas que cogí hace unas semanas, esto es una cámara de vigilancia del salón de una casa.
está accesible en Internet. Esto es una zapatería, la caja registradora, los zapatos y la gente pasando, y eso lo puedes ver en tiempo real. ¿Cuál es el problema de todo esto, o el origen? Pues que los fabricantes de esta tecnología han hecho las cosas para que sean extremadamente fáciles de utilizar por parte de los usuarios. ¿Y esto a qué nos lleva? A que yo compro en el Snack o en el MediaMarkt una cámara de vigilancia, llego a casa, la saco de la caja, la enchufo y funciona. Es una maravilla. No tengo que leerme el manual va a reciclar, y ya está, y me despreocupo. Pero esa configuración básica que viene de fábrica lo que provoca es esto, que alguien con unos mínimos conocimientos por Internet puede tener acceso a esa información. Sería algo tan sencillo como leerme la página 4 del manual, en el que te dice, y ahora para controlar el acceso tienes que cambiar esta contraseña o tienes que activar esta opción. Y simplemente con eso ya la situación cambiaría totalmente. Pero eso no lo hacemos. Y esto es el ámbito doméstico o de comercio, pero en el ámbito de los sistemas de control industrial está ocurriendo a día de hoy exactamente lo mismo. Para no extenderme más, voy a ir ya directamente a las recomendaciones de todo esto. Simplemente lo que deberíamos hacer, claro, cada empresa es distinta, no es lo mismo una pequeña empresa que una gran empresa, pero lo que deberíamos hacer para estar protegidos. El primer punto fundamental es la segmentación de redes, y con todo el tema de Industria 4.0 se vuelve obligatorio. Todavía nos encontramos muchas plantas en las cuales la red de planta está directamente conectada a la red de oficinas. Eso es una barbaridad, por lo que os comentaba antes. Son entornos con distintos niveles de riesgo y que deberían estar separados. No solo en distintos segmentos de red, sino que debería haber un elemento intermedio, un cortafuegos, que controlase el tráfico en un sentido y en otro. Si somos ya una gran empresa, cuantos más segmentos de red tengamos, mucho mejor, porque frente a cualquier ataque, digamos que las consecuencias de ese ataque va a quedar confinado a ese segmento de red, va a costar mucho más que se expanda por el resto de la organización. Luego ese es el primer elemento fundamental. Actualización y parcheo de sistemas, esta es la recomendación, y reconozco que a día de hoy no es fácil llevarlo, sobre todo cuando hablamos de sistemas de control industrial. Cuando hablamos de entornos Windows, etcétera, la verdad es que las cosas se han facilitado muchísimo, pero cuando hablamos todavía de otro tipo de dispositivos, esas actualizaciones, etcétera, no son del todo fácil de llevar a cabo, y sobre todo cuando hablamos de un sistema de control industrial que igual tiene que estar trabajando 24/7, que no podemos hacer paradas, y a veces esa actualización implica una pequeña parada. Evitar configuraciones por defecto, control de accesos y filtrado a cualquier dispositivo, y permitir solo aquello que sea estrictamente necesario. Las políticas a día de hoy de controles de acceso van el ideal sería todo prohibido y solo abro aquello que he identificado que es estrictamente necesario, y todo lo demás queda cerrado. Es la única forma de tener la situación mínimamente controlada. Luego está el tema del hardening, que es la protección de dispositivos reduciendo esa superficie de exposición. Si tengo un ordenador con Windows XP que no puedo ni actualizar ni ponerle un antivirus ni nada, por lo menos lo voy a proteger externamente para que solo sea posible acceder al puerto de comunicaciones que es necesario para que cumpla con su función, y todo lo demás que tendrá vulnerabilidades por lo menos lo dejo protegido, lo dejo cerrado para estar menos expuesto. Los sistemas anti-malware, lo decía antes, los tradicionales basados en firma no nos protegen, digamos que nos protegen hasta un 80%, pero son necesarios, pero a partir de ahí necesitaremos otros elementos. Los sistemas de detección de intrusiones, estos sistemas cada vez tienen mayor interés, por lo que decíamos antes, la seguridad no la puedo garantizar al 100%, entonces tenemos que ser conscientes en cualquier empresa que el incidente de seguridad lo vamos a tener,
tarde o temprano. Esta semana, el mes que viene o dentro de 6, pero vamos a tener un incidente de seguridad. Entonces el reto es detectarlo lo antes posible. Si lo detectamos lo antes posible, podremos reducir las consecuencias de ese ataque y por lo tanto recuperarnos antes y tener menos pérdidas. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿os acordáis el tema de los papeles de Panamá? Eso fue un ataque a un bufete de abogados, que creo que ha cerrado, a consecuencia del ataque, dicho sea de paso. Los atacantes accedieron a sus sistemas y robaron la información de los clientes y de todo eso. Fueron muchísimos gigabytes de información, con la línea de comunicaciones que tenía ese bufete de abogados, que no era gran cosa, incluso en tráfico de subida. Tardaron días, casi 2 semanas en sacar toda la información, los atacantes, los periodistas que estaban haciendo ese trabajo. Los afectados, el bufete de abogados, se enteró cuando salió todo, cuando se publicó en prensa. Fijaos la diferencia que hubiese sido si a las pocas horas se dan cuenta que les están robando la información. Inmediatamente cortamos y lo que se hubiese filtrado al exterior hubiese sido muchísimo menos. Luego esto es algo muy importante. Utilizar los sistemas de correlación y análisis de logs, los SIEM, comentamos ahora, que nos van a ayudar también mucho para ese tema de detección de intrusiones. Backups, copias de seguridad, siempre, y verificados, probados, con simulacros de recuperación, etcétera. Y lo último, pero no menos importante, y sin esto no vamos a tener éxito, formar y concienciar a los usuarios, que sepan qué está bien, qué está mal, que sepan que si reciben un mensaje de correos diciéndoles que tienen que recoger un paquete, antes de hacer clic en el enlace, se lo piensen 2 veces y cosas similares. Entonces, ahí es donde más vamos a poder ganar en esta pelea. Y esto es un poco, así de forma resumida, y me he pasado 10 minutos, la situación a día de hoy y todo lo que podemos llegar a hacer. En la presentación